Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen capítulo 144. Iyori. Sigue siendo el gran rey demonio Ikigaya. En la zona de descanso de clase C, el ambiente era mucho más relajado que en la de clase A. Ryuen Kakeru no había convocado a los 40 estudiantes. Lo encontró problemático e innecesario. Actualmente sentados a su alrededor solo estaban los rostros familiares de Chihina y Yori, Ibuki Mio y Kaneda Satoru. Y Sasaki Daichi y Albert estaban en la puerta, actuando como seguridad humana. Ryuen se recostó en el sofá con las piernas apoyadas en la mesa de centro, una lata de refresco en la mano y una sonrisa triunfal en el rostro. Quedan 5 grupos. Sacudió la lata, recorriendo con la mirada a los demás. Aún tenemos a un VIP en nuestras manos que no ha sido descubierto. ¿Qué tal si atacamos a otro grupo y conseguimos otros 100 puntos? Habló con naturalidad, como si 100 puntos fueran calderilla tirada en el suelo. Chihina y Yori estaba sentada en la silla frente a él. Como buena aficionada a la literatura, hoy no sostenía un libro, sino una pequeña libreta. Desde que regresó al salón, había estado escribiendo y dibujando en ella. Palabras como grupo oveja, error y dónde falló, eran apenas visibles. Al oír las palabras de Ryuen, Iyori alzó la vista, con un atisbo de preocupación en sus ojos claros. Ryuen-kun, dijo en voz baja, creo que es mejor parar por hoy. Ryuen arqueó una ceja. ¿Parar? ¿Por qué? El examen termina mañana por la noche. ¿De verdad vamos a quedarnos de brazos cruzados esperando el resultado primero? Aunque quisiéramos, la clase no se rendirá. Probablemente les hayan descontado un montón de puntos y estén desesperados por recuperarlos. Iyori cerró su cuaderno y lo colocó sobre su regazo. ¿Se fijaron en la actuación de la clase hace un momento?, preguntó, mirándolos. Sakayanagi organizó ataques contra los grupos del pollo y la serpiente. Aún no sabemos el resultado del ataque al grupo de la serpiente, pero el VIP del grupo del pollo era un estudiante de nuestra clase C. Los movimientos de Ryuen se detuvieron brevemente. Y Yori continuó. Si el patrón de la clase A era correcto, su ataque al grupo del pollo debería haber estado dirigido a la clase B, pero el resultado... el VIP era uno de los nuestros. ¿Qué significa eso? Hizo una pausa, mirando fijamente a Ryuen. Eso significa que el patrón de la clase A es erróneo. La sala quedó en silencio durante varios segundos. Ryuen la miró fijamente por un momento y luego se burló. ¿Un patrón? Dejó la lata de refresco sobre la mesa y se recostó. Esos empollones creen que su gran capacidad académica les permite encontrar un patrón en todo. ¿De qué sirve un buen cerebro? Este tipo de cosas se basan en la intuición y la suerte. Es lógico que se hayan equivocado. Sonrió con arrogancia. ¿No acertamos? ¿Visteis las caras de Sakayanagi y Katsuragi durante la escena del grupo del cerdo? Katsuragi, ese calvo, palideció. Ibuki Mio, que estaba de pie junto a la ventana, no pudo evitar intervenir. ¿Adivinamos otra entonces? Su tono denotaba cierta impaciencia. Aprovechamos la oportunidad y conseguimos otros 100 puntos. Y Yori negó con la cabeza. No me preocupa la clase A, su voz bajó de tono, casi como si hablara consigo misma. Me preocupa que nuestro propio patrón también pueda estar equivocado. Ryuen frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿No confías en el patrón que has deducido? Y Yori alzó la vista, con los ojos llenos de emociones complejas. Acertamos con el grupo del cerdo, eso es un hecho, dijo en voz baja. Pero el problema es que solo tuvimos una oportunidad para comprobarlo. Que el cerdo acertara no significa que el patrón que dedujimos sea correcto. Quizás fue solo suerte. Hay 13 estudiantes en el grupo del cerdo. Si excluimos a los 4 de nuestra clase, había 9 candidatos. Una probabilidad de 1 entre 9. Puede que simplemente hayamos tenido suerte. Hizo una pausa, y su tono se volvió más sombrío. Si el patrón es erróneo y seguimos adivinando, probablemente solo estaremos regalando puntos a otras clases. Ryuen guardó silencio durante unos segundos. Miró fijamente a Iyori. Un atisbo de pensamiento cruzó por sus ojos, pero rápidamente fue reemplazado por confianza. Estás siendo demasiado precavido, dijo, haciendo un gesto con la mano. La suerte es parte de la fuerza.
Además, un patrón derivado de 4 muestras, aunque no sea perfectamente exacto, es mejor que adivinar a ciegas. Y Yori no habló. Bajó la cabeza, mirando el cuaderno que tenía sobre las piernas, pero otra imagen apareció en su mente. La cara de Ikigaya Hachiman. Si el patrón de la clase A era erróneo, y si eso fuera cierto, tal vez tendría que replantearse muchas cosas. No solo podía oír la voz interior de Ikigaya-kun, sospechaba que otros también podían. Por ejemplo, Sakayanagi-san, razón por la cual Sakayanagi intentó descifrar un patrón. Y Yori había estado haciendo lo mismo. Pero el problema ahora era: la clase C tenía 4 muestras, y el patrón derivado era, naturalmente, erróneo. La clase A tenía al menos 5 muestras, y su patrón también era erróneo. Entonces, ¿por qué Sakayanagi estaba tan obsesionada con encontrar un patrón? ¿Por qué estaba tan segura de lanzar un ataque hoy? Cuanto más lo pensaba Yori, más sentía la presencia de Ikigaya-kun detrás de todo. Era su voz interior la que les decía que había un patrón en los preparativos para los VIP. Incluso respecto al hecho de que el VIP del grupo Oveja fuera Matsushita Chiaki, al principio hubo dudas. Pero en cuanto escucharon su voz interior, lo creyeron. Y Yori incluso usó el nombre de Matsushita Chiaki como ejemplo para deducir el patrón. Es probable que Sakayanagi también usara el hecho de que Matsushita Chiaki fuera el VIP de Oveja como verificación. Y esas voces interiores que ella tomó como inteligencia real, como la esperanza de la clase C de un regreso. ¿Y si fueran falsos desde el principio? Al pensar en esto, Yori sintió una opresión en el pecho. Ella consideró otra posibilidad. Si el VIP del grupo Share no era Matsushita Chiaki en absoluto, si eso fue solo una trampa tendida por Ikigaya Hachiman, entonces, ¿por qué le permitió escuchar esa información? No se lo dijo. Simplemente la dejó escucharlo. El cuerpo de Yori se tensó ligeramente. Sabía que muchas chicas debían poder oír los pensamientos de Ikigaya-kun. Incluso le había pedido a Ibuki que no se lo contara a nadie después de descubrir que ella también podía oírlos. Pero, ¿era posible que otras chicas que escucharon sus pensamientos, se lo contaran a Ikigaya-kun? Sobre todo porque, era el representante de la clase B. Durante el examen en la isla desierta, una de las principales razones por las que se quedó atrás fue para asegurarse de que Ikigaya, de la clase D, no pudiera levantarse y atacar a la clase A. Si la clase C no lo hubiera acogido, probablemente lo habría pasado mucho peor en la isla, pero su disposición a quedarse solo demostró que era un representante capaz para la clase B. Por lo tanto, una vez que supo esto, como representante de la clase B, Ikigaya Hachiman ciertamente no podía permitir que esto continuara. Después de todo, si las chicas de otras clases conocieran su estrategia para el examen, perjudicaría los intereses de la clase B. Y si él ya sabía que la gente podía oír sus pensamientos, y si lo hubiera estado explotando desde el principio. Sobre todo teniendo en cuenta que Sakayanagi-san había venido específicamente en helicóptero para este examen, era lógico que tuviera que ser más precavido. En ese caso, ¿seguiría dejando escapar sus pensamientos con tanta imprudencia? Al pensar en esto, un escalofrío le recorrió la espalda. Ella alzó la vista hacia Ryuen. Ryuen hablaba con Kaneda Satoru, con expresión segura. Ibuki fruncía ligeramente el ceño, como absorta en sus pensamientos. Nadie notó su anomalía. Y Yori respiró hondo, obligándose a calmarse. No podía entrar en pánico. Aún no era seguro. Quizás estaba dándole demasiadas vueltas al asunto, pero una vez que le surgió la idea, no pudo reprimirla. ¿Y si Ikigaya Hachiman le hubiera estado mintiendo desde el principio? ¿Y si él supiera que ella podía oírle y le hubiera estado proporcionando información falsa todo el tiempo? Los dedos de Yori temblaron ligeramente. Recordaba las escenas en las que pasaban tiempo juntos, leyendo libros en la biblioteca del barco, momentos de reflexión y comunicación compartidas. En aquel entonces, pensaba que existía una cierta afinidad, una confianza tácita. Pero ¿y si todo eso no fuera más que una trampa que él había orquestado? Solo para ganarse su confianza, y para que confiara aún más en el contenido de sus pensamientos. Hoy, sin duda, tuvimos mucha suerte.
Porque si la lista del grupo cerdo hubiera estado equivocada, la clase C habría perdido 100 puntos en lugar de ganar 100. Si lo pensaba detenidamente, un patrón erróneo solo conduciría a una enorme cantidad de conjeturas VIP incorrectas, o mejor dicho, era porque tenían un patrón que intentaban responder imprudentemente. ¿Era ese el objetivo final de Ikigaya-kun? Hacer creer a las clases A y C que existía un patrón, incluso llevándolas a deducir un supuesto patrón y luego a participar en un juego de adivinanzas. Si adivinaban suficientes veces, provocarían su propia destrucción. Ella lo entendió. Entendió la estrategia de la clase B para este examen. Un patrón. ¿Qué patrón? Era solo un cebo para que las otras clases adivinaran. Al pensar en esto, el cuerpo de Yori no pudo evitar temblar ligeramente. ¿Y Yori? La voz de Ibuki la trajo de vuelta a la realidad. Y Yori levantó la vista y se encontró con la mirada confusa de Ibuki. ¿Qué te pasa? Ibuki se acercó y la miró. Estás un poco pálida y sudando. Y Yori parpadeó, tocándose la frente instintivamente. Sus dedos rozaron la piel helada y finas gotas de sudor. No es nada, dijo con una sonrisa forzada. Solo estaba pensando en algo. Ibuki la miró con el ceño fruncido, pero no insistió. Y Yori bajó la cabeza y volvió a mirar el cuaderno que tenía sobre las piernas. Pensó en el rostro de Ikigaya Hachiman y en esas voces interiores que había creído ciertas. ¿Qué clase de hombre era realmente? Ella creía conocerlo. Creía poder ver a través de él. Creía que esas voces interiores eran un as bajo la manga, un regalo del cielo. Pero ahora se dio cuenta de que, de principio a fin, ella podría haber sido simplemente una pieza en su tablero de ajedrez. Ikigaya-kun no era un ratón de biblioteca con quien ella pudiera leer. Él seguía siendo, el gran rey demonio Ikigaya. Y Yori cerró los ojos suavemente. Uf. Mientras tanto, en la zona de descanso de clase D, la situación era un completo desastre. 40 personas se agolpaban en el espacio reducido, divididas en dos grupos distintos. A un lado estaban los estudiantes de los 7 grupos cuyos exámenes habían terminado antes de tiempo. Al otro, los estudiantes de los 5 grupos que aún estaban realizando el examen. Los dos grupos se encontraban uno frente al otro, separados por una línea invisible. ¿Por qué ustedes se quedan con el dinero mientras nosotros solo miramos? Preguntó Ike Kanji, con la voz más fuerte. De pie en el grupo de los que habían terminado, con el rostro enrojecido, les gritó al otro lado. Todos somos estudiantes de la clase D. Debería repartirse equitativamente. Si ustedes obtienen 500.000 del resultado 1, tienen que compartirlo con todos. Frente a él, Yamauchi Haruki estalló de inmediato. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Dio un paso al frente, señalando la nariz de Ike. He aguantado todo este tiempo y mi grupo aún no ha terminado. ¿Por qué debería darte el dinero? Que tu grupo haya terminado antes de tiempo es solo mala suerte. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Mala suerte? Se burló Ike. ¿Crees que tienes suerte? Cuando salgan los resultados, ni siquiera es seguro que ganes 500.000. Si alguien acierta antes de tiempo, no ganarás ni un céntimo. Sudo-ken estaba de pie junto a Yamauchi, con los brazos cruzados y con expresión de enfado. ¿Por qué gritas? Preguntó con voz baja e impaciente. Ni siquiera han salido los resultados y ya estás repartiendo el dinero. Ni en sueños. Sudo, ¿qué se supone que significa eso? Preguntó una chica llamada Onodera, del grupo que ya había terminado. Si tu grupo alcanza el resultado 1, te embolsarás 500.000. Y nosotros. En nuestros 7 grupos, puede que algunos no reciban ni un céntimo. No es justo. ¿Justo? Se burló Yamauchi Haruki. ¿Cuándo ha sido justa esta escuela? Igual que en el último examen, solo Sudo y yo reprobamos. No fue culpa tuya. Te dieron las respuestas y aún así fallaste, te lo mereces. Las dos partes discutían cada vez con mayor vehemencia, con voces tan fuertes que prácticamente podían hacer temblar el techo. Hirata Yousuke se encontraba entre los dos grupos, con la sonrisa borrada de su rostro. Intentaba mediar, pero cada vez que hablaba, su voz quedaba ahogada por los gritos. Tranquilos todos, alzó la voz. Escúchenme.
Pero nadie escuchó. Yukimura Teruhiko permanecía al margen de la multitud, observando la farsa y suspirando levemente. Giró la cabeza hacia una figura silenciosa en un rincón. Ayanokuji Kiyotaka se apoyó contra la pared, con las manos en los bolsillos, observando el caos sin expresión. En sus ojos dorados no se reflejaba ninguna emoción. Yukimura dudó, pero se acercó de todos modos. Ayanokuji, dijo bajando la voz. ¿No vas a decir nada? Ayanokuji lo miró pero no dijo nada. Yukimura continuó. Si siguen discutiendo así, la clase D estará realmente acabada. ¿Tienes alguna solución? Ayanokuji guardó silencio durante unos segundos y luego habló lentamente. Si consigo suficientes nombres de las personas importantes, podré intentar descifrar el patrón. La discusión cesó abruptamente. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Ayanokuji continuó impasible. 7 grupos han terminado. Aunque la escuela no ha anunciado quiénes fueron los VIP, puedes averiguarlo más o menos preguntando por ahí. Ya no es un secreto. Hizo una pausa, y su mirada recorrió a todos los presentes. Si consigo algunas muestras más, podré deducir el patrón VIP. Entonces, podremos atacar a los 5 grupos restantes. Incluso si no atacamos, mientras tengamos las listas VIP de las otras clases, estarán dispuestos a pagar puntos con tal de no perder ninguno. Miró a los miembros de los grupos que ya habían terminado. Si conseguimos puntos de otras clases, vosotros también podréis ganar dinero. Los ojos de Ike Kanji se iluminaron. ¿De verdad? Ike dio un paso al frente y agarró con fuerza la mano de Ayanokuji. ¿Puedes hacer eso? Ayanokuji no respondió, solo lo miró. Ike se rascó la cabeza y sonrió tímidamente. Está bien, sé que eres capaz. Entonces, dinos, ¿qué necesitas? Necesito que los VIP se presenten, dijo Ayanokuji. En la clase D definitivamente hay VIP. Quien quiera que seas, preséntate y dímelo. Necesito muestras. La multitud guardó silencio durante unos segundos. Pero nadie dio un paso al frente. Y que miró a su alrededor. ¿Quién? ¿Quién es un VIP? Que dé un paso al frente ya. Aún así, nadie respondió. Yamauchi frunció el labio. Quizás la clase D ni siquiera tenga ningún VIP. La escuela conoce nuestro nivel. Darnos un VIP es simplemente darle puntos a alguien más, ¿no? Muchos asintieron con la cabeza. Solo ellos conocían mejor su propio nivel. Sudo frunció el ceño. ¿Y entonces qué? Si nadie se presenta, ¿cómo obtenemos muestras? Ayanokuji observó todo esto impasible, sin decir palabra. Hirata se acercó a él y le preguntó en voz baja. Ayanokuji-kun, ¿este plan es realmente factible? Y Kigaya lo miró. Que sea factible o no depende de si alguien está dispuesto a dar un paso al frente. Hirata guardó silencio durante unos segundos y luego miró a la multitud. Todos, dijo Hirata con voz suave pero firme. Sé que cada uno tiene sus propias consideraciones. Pero si alguien es un VIP, espero que dé un paso al frente. Esto no es solo por ti, es por toda la clase. Y Kigaya-kun tiene razón. Si conseguimos puntos de otras clases, todos salimos ganando. La multitud permaneció en silencio. Nadie se movió. Hirata esperó unos segundos, con la sonrisa en el rostro ligeramente tensa. Abrió la boca para decir algo más, pero una carcajada lo interrumpió. Jaja. Asabe Haruka se apoyó en un sofá y soltó una carcajada. Señaló a los chicos con un tono burlón. Es un caso perdido, la clase D es un caso perdido total. Se secó una lágrima de la risa. Unos cuantos hombres discutiendo durante horas, y al final, ni uno solo está dispuesto a dar un paso al frente. ¿Y todavía quieres ascender? ¿Por qué asumes que el VIP es un hombre? Podría ser una de vosotras, y sois vosotras las que no estáis dispuestas a dar un paso al frente, replicó Ike Kanji de inmediato. Eres tú quien no quiere el dinero, sin embargo, Ike fue interrumpido rápidamente. Olvídalo. Prefiero preocuparme por cuando me atacarán las chicas de la clase C que confiar en Ayanokuji, dijo Asabe sin rodeos. Su declaración fue directa, haciendo referencia al anuncio previo de Ryuen en la cubierta. Este asunto ya era conocido por todos en la clase D. Algunos incluso sabían que Yukimura se había enemistado con Ayanokuji por ello.
La afirmación de Ryuen de que Ayanokuji usó a una chica de la clase C para atacar a otra de la clase D seguía pesando mucho sobre las chicas de la clase D. Después de todo, por lo que sabían, la persona a la que Ayanokuji quería que la Gyaru de la clase C atacara podrían ser ellos mismos. Naturalmente, no apoyarían a Ayanokuji. ¿Cómo puedes olvidarlo? Y que iba a replicar, pero de repente se dio cuenta de que la jugada de Ayanokuji era, en efecto, un tanto escandalosa. Aunque se pelearan con las chicas de su propia clase, nunca pensaron en ir a otra clase para buscar chicas que las acosaran. Por ejemplo, aunque Yamauchi se había convertido en el enemigo de la clase, no sufría acoso escolar. En cierto modo, el ambiente de la clase D no estaba tan mal. Al ver que la confrontación se sumía en el silencio, Sato Maya se volvió hacia Karuizawa Kei. Kei, ¿qué opinas? Karuizawa estaba recostada en el sofá, sosteniendo una taza de té con leche frío. Al oír la pregunta de Sato, levantó la vista, su mirada recorrió a los chicos, que discutían y sus labios se curvaron ligeramente en un arco. Creo, su voz era perezosa, ¿de verdad crees que hay alguna ganancia fácil esperándonos? Sato parpadeó. Karuizawa continuó. 7 grupos ya han terminado. Mono, oveja, rata, cerdo, pollo, serpiente, conejo, 7 grupos que terminaron antes de tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que las otras clases ya hicieron sus movimientos. O dominaron el patrón o tenían otros métodos. ¿Y nosotros? Hizo una pausa y rió suavemente. Ni siquiera sabemos quiénes son los VIP de nuestra propia clase. Para cuando reaccionemos, ya no podremos ni siquiera aprovechar las obras. Bueno, algo así. El labio de Sato se crispó y no pudo evitar reírse. Kei, eso es un poco grosero. Pero es la verdad, asintió Matsushita Chiaki. Dada la situación de la clase D, creo que probablemente sea así. Entonces, después de esto, ¿simplemente miramos? Preguntó Asabe, sin poder evitarlo. ¿No hacemos nada? Nadie le respondió. Aunque pertenecía a uno de los 7 grupos finalizados y ya no podía obtener puntos, aún conservaba la esperanza de conseguir algo, si es que todavía había alguna posibilidad. Claro que, en cuanto a obligar a los miembros de los grupos incompletos a optar por el resultado un solo para ganar dinero, no era tan descarada. Sin embargo, justo en ese momento, se oyó una voz fría desde las cercanías. Creo que no hay ningún patrón en los VIP. Las chicas giraron la cabeza al mismo tiempo. Orikita Suzune estaba de pie no muy lejos, su cabello negro brillaba al sol y sus ojos color borgoña resplandecían. Sostenía un libro de consulta. Era evidente que acababa de regresar de la biblioteca. En un momento tan tenso como este, poco después de que terminaran las discusiones grupales, Orikita-san fue a la biblioteca a pedir prestado un libro. Orikita-san. Sato parpadeó. ¿Qué dijiste? Orikita se acercó y se sentó en un sofá vacío. Dije que tal vez no haya un patrón en los VIP. El tono de Orikita era bastante seguro. Asabe arqueó una ceja. ¿Por qué dices eso? Orikita colocó el libro de consulta sobre su regazo y la miró. Si seguimos la lógica de los exámenes escritos, donde estudiamos el examen anterior, asumimos por costumbre que cada examen tiene un patrón que seguir. Orikita hizo una pausa, recorriendo con la mirada a los estudiantes. Pero, ¿acaso la escuela realmente quiere formar estudiantes que solo sepan tomar atajos? Sato se quedó atónito por un momento. Orikita continuó. Sobre todo teniendo en cuenta el ambiente de nuestra clase, si realmente hubiera un número equilibrado de VIPs, digamos, 3 por cada clase, en cuanto hubiera 3, habrían aparecido traidores. Alguien no habría podido resistir la tentación de vender la información, y otro no habría podido resistirse a alardear de su suerte. Pero ahora, hizo una pausa. No hay ninguna noticia. Los ojos de Asabe se entrecerraron ligeramente. ¿Quieres decir? Es decir, la clase D podría no tener ningún VIP, dijo Orikita. O bien, el número de VIP es tan reducido que no se atreven a exponerse. Porque, una vez expuestos, se convertirían en blanco de todos. Sato parpadeó. Entonces, el plan de Ayanokuji. No lo apoyo, declaró Orikita Suzune con claridad. Las chicas guardaron silencio durante unos segundos. Asabe soltó una carcajada.
Orikita-san, ¿estás desafiando a Yanokuji? Orikita la miró. Solo estoy dando mi opinión. Si decides apoyarlo o no, es asunto tuyo. En concreto, puedes hacer que todos los estudiantes entreguen sus teléfonos para confirmar la lista VIP. Al oír esto, algunos estudiantes se inquietaron. ¿Entregar los teléfonos? ¿Cómo podían hacer eso? ¿Y si se exponía su privacidad? Hirata dio un paso al frente rápidamente. Dejémoslo de lado por ahora, dijo Hirata. Según las normas de la escuela, solo la persona a la que se le da el título de VIP puede decidir si muestra su teléfono a los demás. Nadie debería ser obligado. Evidentemente, no se trataba solo de una cuestión de privacidad. Hirata tampoco quería apostar a que la clase D no tuviera ningún VIP. Además, los representantes de las otras clases creían que Matsushita-san era la VIP del grupo de las ovejas, y no quería que Matsushita se sintiera ofendida por tener que mostrar su teléfono. De hecho, si se confirmara la presencia de un VIP de la clase D y esto provocara que la clase D perdiera puntos, podría llevar a que otros estudiantes atacaran a Matsushita-san. Eso destruiría la armonía de clases, y ese era su límite. Infranqueable. Había algo más. Aunque Ayanokuji propuso deducir un patrón, basándose en la comprensión que Hirata tenía de él, este sentía que Ayanokuji no quería intercambiar puntos con otras clases. Lo más probable era que estuviera planeando un ataque para obtener puntos. Para los 5 grupos restantes, incluso si ninguno de ellos tuviera un VIP de clase D y todos pudieran ser atacados para obtener 500 puntos, eso no era ni de lejos tan valioso para los estudiantes como que una sola persona obtuviera 500.000 puntos. Según el plan de distribución por mérito de Orikita, que fue aprobado por toda la clase, 500 puntos solo equivaldrían a 25.000 puntos mensuales para todos, y ni siquiera era seguro que pudieran conservarlos. No era tan tranquilizador como tener 500.000 en mano. Y eso suponiendo que el patrón fuera correcto. Al observar la discusión del grupo Dragón esta mañana, sintió que los patrones de las clases A y C tampoco parecían del todo correctos. En ese caso, los 500.000 puntos que corresponderían a al menos 15 estudiantes de clase D en esos 5 grupos también desaparecerían. La gente sin duda se amotinaría. Así que tuvo que hacer de mediador. Gracias a la mediación de Hirata, todos dejaron de apoyar a Yanokuji. Después de todo, Orikita dijo que tal vez no hubiera ningún patrón, así que ¿qué sentido tenía? Mucha gente también pensaba que si podían ganar dinero como VIP, ser descubiertos y expuestos públicamente ahora significaría que se verían obligados a participar en exámenes similares en el futuro, perdiendo la oportunidad de ganar dinero extra. Eso no serviría. ¿Quién no querría tener suerte, conseguir puntos y mantenerlo en secreto? De este modo, la propuesta de Ayanokuji fue rápidamente rechazada en medio del revuelo. Pronto, alguien desvió su atención hacia otro lado. Entonces, según Orikita, si hay exámenes escritos el próximo semestre, ¿la escuela no nos dará tantas oportunidades para tomar atajos?, preguntó un estudiante. Fue Sudo-ken quien preguntó. Evidentemente, su fracaso en el último examen escrito había dejado huella. Suspendió incluso con las respuestas. Si no hubieran dado las respuestas, no lo habrían expulsado inmediatamente. Orikita sintió. Es posible. Eso significa que... El rostro de Sato se ensombreció. Nosotros también tenemos que estudiar en serio. Yamero Shinohara Satsuki se cubrió la cara dramáticamente. No quiero. Pero las chicas del grupo de Karuizawa volvieron a estallar en carcajadas. Porque después de reírse, se miraron el uno al otro. El equipo Gyaru, Karuizawa, Sato, Shinohara y Matsushita, notaron una mirada sutil entre los miembros del equipo. Porque ya habían empezado a dar clases particulares. Todos sabían que Karuizawa había estado leyendo libros de texto de secundaria en la biblioteca. Sato y Shinohara se unían ocasionalmente, e incluso acudieron a Shiina y Yori de la clase C para aprovecharse de su experiencia docente. Como era de esperar, Matsushita ya tenía una capacidad académica de primera clase y solo fingía ser tonta para quedarse con sus amigas. Así que, si la predicción de Orikita era correcta, en realidad iban por delante de lo esperado. Podrían afrontar los posibles exámenes escritos del próximo semestre con mucha más facilidad. Entonces, Sato se inclinó hacia el oído de Karuizawa y le susurró.
Kei, ¿ya habías pensado en esto cuando nos dijiste que leyéramos? Karuizawa la miró, sus labios se curvaron en un leve arco, pero no dijo nada. Pero esa sonrisa lo decía todo. En otras palabras, Karuizawa sí se había preparado para lo que estaba por venir. Y los había arrastrado consigo. Esto hizo que Sato sintiera de repente que seguir a Karuizawa podría ser realmente una buena idea. Capítulo 145. El turno de Horikita. La clase D sí tenía una estrategia ganadora. Las horas de la tarde siempre se me hacían excepcionalmente largas. La luz del sol entraba a raudales por los ventanales que iban del suelo al techo de la cafetería en la tercera cubierta del barco, proyectando manchas de luz anaranjada cálida sobre el suelo. El examen había entrado en su tercer día. Tras correrse la voz entre todos los alumnos de que 7 grupos habían terminado antes de tiempo, aunque los resultados no se habían podido finalizar, lo que provocó que muchos estudiantes no alcanzaran los 500.000 puntos, el examen había terminado, en la práctica, para ellos. Esto significaba que podían seguir disfrutando de las instalaciones del barco. En consecuencia, el ambiente entre los estudiantes era bastante bueno. El ambiente en la clase B era incluso más relajado que en las demás. Al fin y al cabo, desde el principio desconocían quién era el VIP o si su grupo sería sometido a una prueba de adivinanzas rápidas. Esta ignorancia se había convertido en una forma de protección, permitiéndoles disfrutar de este inusual descanso para almorzar con la conciencia tranquila. Hachiman se recostó en un sofá esquinero, con una taza de café medio frío frente a él. Ichino Seonami estaba sentada enfrente, sosteniendo su cuaderno habitual, con la punta de su pluma rozando suavemente el papel. Como representantes de la clase B, estaban cotejando datos. Claro que Ichino se estaba especulando principalmente. Al fin y al cabo, aún no conocían los resultados reales del examen. Grupo mono, grupo oveja, grupo rata, grupo cerdo, grupo gallo, grupo serpiente, grupo conejo, murmuró Ichino mirando a Hachiman. 7 grupos han terminado antes de tiempo. En los 5 grupos restantes, la clase B todavía tiene 2 VIP que no han sido descubiertos. Hachiman asintió sin decir palabra. Los 5 VIP de la clase B fueron Ikigaya Hachiman, grupo dragón, obra de Amikura, grupo de vacas, Norieto Watanabe, grupo de ovejas, finalizado. Sayo Ando, grupo de ratas, terminado. Yuki Himeno, grupo serpiente, terminado. Ichino se continuó su análisis. Según la situación actual, la clase A ha perdido al menos 250 puntos, y en el peor de los casos, 350. La clase C debería haber obtenido algunas ganancias. En cuanto a la clase D, con los 100 puntos de Koenji más la posible deducción de 100 puntos del grupo conejo, deberían estar exactamente en el punto de equilibrio. Hizo una pausa, con un atisbo de emoción en la voz. Ikigaya-kun, con el examen realizado hasta ahora, la clase B ya ha asegurado una victoria contundente. Una vez que se publiquen los resultados mañana por la noche, podremos ascender a la clase A. Hachiman, sin embargo, tomó un sorbo de café con expresión serena. Aún no ha terminado, dijo en voz baja. Pero ya casi. Ichino se lo miró, con una leve sonrisa que se dibujó en las comisuras de sus labios. Abrió la boca para decir algo, pero notó una figura que se acercaba. Su larga melena negra caía en cascada, y sus ojos color borgoña, penetrantes como los de un zorro, denotaban una frialdad innata. Su andar era ligero, pero a la vez denotaba una cierta presión. Era Horikita Suzune. Ichino se puso de pie rápidamente, con una suave sonrisa en el rostro. Horikita-san, ¿estás buscando a Ikigaya-kun? Los pasos de Horikita vacilaron ligeramente. Su mirada recorrió a ambos antes de asentir levemente. Sí, tengo algunas cosas que quiero preguntarle. Entonces no te molestaré, dijo Ichino sonriéndole y luego volviéndose hacia Hachiman. Ikigaya-kun, primero volveré a organizar mis notas. Ustedes dos hablen con calma. Dicho esto, cogió su cuaderno y se dio la vuelta para marcharse. Su paso era sereno, sin la menor vacilación. Hachiman la observó, sintiendo una leve punzada en el corazón. Ichino siempre era así, amable, considerada y empática.
Aunque tuviera algo que decir, en cuanto percibía que alguien más necesitaba ayuda, se apartaba de inmediato. Probablemente nunca lucharía activamente por nada para sí misma. Hachiman apartó la mirada y observó a Horikita Suzune, que estaba de pie junto a la mesa. Hoy vestía ropa informal. Un cardigan blanco de punto combinado con una falda larga marrón claro. Unos mechones de su cabello negro se movían con la brisa marina, brillando suavemente bajo la luz del sol. Sus ojos color burdeos estaban fijos en él, con un significado algo complejo. «Siéntese», dijo Hachiman, señalando el sofá que tenía enfrente. Horikita sintió y se sentó frente a él. Pronto se acercó un camarero. Justo cuando Hachiman estaba a punto de pedir, Horikita habló primero. «Agua caliente, por favor». Los movimientos de Hachiman se detuvieron por un instante. Alzó la vista hacia Horikita. Sus ojos color borgoña permanecían serenos, pero un leve rubor apareció en sus mejillas. Era tan sutil que casi pasaba desapercibido, pero Hachiman lo notó. Como alguien que aspiraba a ser un amo de casa profesional en el futuro, lo entendió al instante. «Con agua tibia me basta», le dijo al camarero con indiferencia. Tras la marcha del camarero, un breve silencio se instaló entre ellos. La brisa marina entró por la ventana abierta, trayendo consigo un aroma salado y rozando suavemente la mesa. Horikita habló primero, manteniendo aún su tono frío. «Ichino-se-san, es un poco extraña». Esto hizo que Hachiman arqueara una ceja. «¿Ah? ¿En qué sentido?» Acababa de decirlo, Horikita hizo una pausa, sopesando sus palabras. En cuanto me vio venir, se levantó de inmediato y se fue. Fue como si estuviera cediendo su sitio voluntariamente. Hachiman guardó silencio durante 2 segundos antes de decir: «Es así. Su personalidad es reservada y amable. Siempre piensa en los demás. Nunca se valora mucho a sí misma». Horikita frunció ligeramente el ceño. Pensó un momento y de repente habló. «¿Acaso eso no es simplemente ser una figura mamá?» Hachiman se quedó en blanco por un momento. Observó el rostro serio de Horikita y la confusión en sus ojos color burdeos, y de repente no pudo evitar soltar una carcajada. Las risas no eran fuertes, pero se oían con una claridad excepcional en el silencio del café. La expresión de Horikita se congeló al instante. Miró a Hachiman, y el rubor en sus mejillas se intensificó. Esta vez no por su condición física, sino por vergüenza. «¿Dije algo gracioso?» Su voz denotaba incertidumbre y un leve rastro de resentimiento. Hachiman contuvo rápidamente la risa y agitó la mano. «No, no». Su voz aún conservaba un dejo de diversión. «Simplemente creo que tu personalidad es, bueno, muy directa. A veces tan directa que sorprende». Horikita lo miró, en silencio durante unos segundos. «¿Necesito cambiarme?», preguntó de repente. La pregunta surgió tan abruptamente que Hachiman quedó ligeramente atónito. Miró a Horikita. Esos ojos color burdeos ahora eran serios, con un toque de desorientación. «Sé que no se me da muy bien relacionarme con la gente», continuó Horikita, con la voz más baja de lo habitual. «Mi hermano lo dijo, y tú también, Ikigaya. Si fuera más discreta, si supiera interpretar mejor el ambiente, quizás no me habrían puesto en la clase de». Hizo una pausa, mirándolo fijamente. «Entonces, ¿necesito cambiar?» Hachiman no respondió de inmediato. Sabía que en ese momento Horikita estaba buscando una respuesta. Hachiman tomó un sorbo de café, sintiendo como las notas agridulces volvían a un sabor ácido al extenderse por su lengua. Después de un buen rato, finalmente habló. «Horikita-san». Su voz era tranquila pero seria. «Tienes mucho que aprender. Cómo interactuar con la gente, la capacidad de comprender los pensamientos de los demás y... Bueno, no seas tan directo al llamar a alguien figura materna. Saberlo en tu corazón es suficiente. Por ejemplo, yo también pienso que una chica que conozco es como una figura materna, pero no lo he dicho en voz alta». La comisura de los labios de Horikita se contrajo ligeramente. Hachiman continuó. «Sin embargo, eso no significa que debas anularte por completo solo por unas pocas palabras de otra persona». Dejó la taza de café y fijó su mirada en Horikita. «El mundo no es nada amable. Lo sé mejor que nadie». Su tono denotaba cierta melancolía. «Pero eso no significa que tengas que ceder por completo.
Si cedes por completo, te convertirás en un adulto aburrido. Orikita permaneció en silencio, aparentemente meditando sobre el significado de sus palabras. Después de un largo rato, habló en voz baja. Las palabras de Ikigaya-kun son un tanto profundas. Hizo una pausa, un destello de pensamiento cruzó sus ojos color borgoña. Mi hermano probablemente sentiría una gran afinidad contigo. La boca de Hachiman se contrajo. ¿Resonancia? ¿Con Orikita Manabu? No digas eso. Hachiman ya consideraba bastante lamentable darse cuenta de que estaba evolucionando en la dirección de Orikita Manabu. No hablemos de eso, dijo Hachiman, cambiando rápidamente de tema. Dijiste en la clase de que no había ningún patrón en los VIP. Orikita se sobresaltó un poco y luego asintió. Parece que Karuizawa te lo contó. Su tono era seguro. Aún no te he informado, así que solo puede ser que alguien de la clase D te lo haya dicho. Hachiman la miró, con el corazón conmovido. Orikita Suzune, aunque no era muy buena interpretando las situaciones, sí era muy hábil con el razonamiento lógico. Con solo pensarlo un poco, podía adivinar la secuencia de los acontecimientos. Sin embargo, se equivocó en una cosa. La persona que se lo dijo no era Karuizawa, sino Matsushita Chiaki. Pero Hachiman no lo mencionó directamente. Pensó un momento y dijo, ¿qué pasaría si a tu equipo de 4 personas se le añadiera una más? Orikita se quedó en blanco, claramente no esperaba que preguntara eso tan de repente. ¿Añadir a una persona? ¿Quién? Hachiman la miró y dijo lentamente, Matsushita Chiaki. Orikita frunció aún más el ceño. Permaneció en silencio unos segundos, como si estuviera pensando. ¿Esa chica del grupo de Karuizawa? Su tono era inseguro. Es cercana a Karuizawa, pero no he tenido mucho contacto con ella. Su habilidad es muy fuerte, interrumpió Hachiman. Tiene la habilidad de una luchadora de clase A. Las pupilas de Orikita se contrajeron ligeramente. Hachiman continuó. Después de que acumules 20 millones de puntos y te cambies de clase, ella podrá ocupar tu puesto en la clase D para mantener a Yamakuji bajo control, apoya a Karuizawa y a los demás, y continúa manteniendo el equilibrio de la clase D. No se espera que te preocupes por cómo la clase D afrontará los exámenes incluso después de tu transferencia. Orikita guardó silencio. Bajó la cabeza y fijó la mirada en el vaso de agua tibia que tenía delante. Tras un largo rato, habló en voz baja. Ikigaya-kun. La voz de Orikita sonaba algo seca. ¿Has pensado incluso en lo que pasará después de que me vaya? Hachiman no dijo nada. Orikita lo miró. En esos ojos color borgoña se reflejaba una compleja mezcla de emociones. Había gratitud, admiración y algo indefinible. Abrió la boca para decir algo, pero se dio cuenta de que no sabía qué decir. Hachiman, al verla así, tosió 2 veces. Comprendía hasta cierto punto el estado actual de Orikita, y no se le daban bien las escenas sentimentales. Ejem. Cogió la taza de café y dio un sorbo para disimular su reacción. No hablemos de eso. Sigamos hablando del examen. Orikita respiró hondo y asintió. Claramente había querido decir algo hacía un momento, pero no había podido expresarlo. Ahora que no tenía que decirlo, sentía una especie de vacío. Su corazón se sentía vacío. El examen de esta vez se titula Gestión, dijo Hachiman, dejando la taza de café mientras su tono se tornaba serio. Gestión, control. Orikita lo miró, esperando a que continuara. No es un acertijo, ni una deducción, ni un juego de hombres y lobo, dijo Hachiman enfáticamente. Es gestión. Gestionar a la gente de tu clase para que no actúen de forma imprudente, no se dejen sobornar y no filtren información. Hizo una pausa y continuó. Esa es la esencia de este examen. La escuela dividió a los alumnos en grupos no para que desconfiáramos unos de otros, sino para poner a prueba la cohesión de cada clase. Gana quien logre mantener el control de su propia clase. La clave de este examen era si los alumnos de cada clase podían seguir las instrucciones de su representante y no actuar por su cuenta. Orikita sintió pensativa. Entonces, hiciste que los alumnos de la clase B usaran teléfonos de repuesto y lograste que ni siquiera supieran que eran los VIP. Sus ojos brillaron levemente mientras hablaba. De esa manera, no pudieron filtrar la información ni ser sobornados.
Convertiste directamente lo incontrolable en controlable. Exactamente, asintió Hachiman. Horikita guardó silencio unos segundos, luego alzó la vista y su mirada se encontró directamente con la de él. Pero lo que más me sorprendió no fue eso, dijo con voz cargada de significado. Fue que pudieras hacer creer a las clases A y C que existía un patrón en los VIP, logrando que adivinaran de forma proactiva y entregaran puntos. Hachiman no lo negó. Horikita lo miró y suspiró suavemente. Ikigaya-kun, si yo fuera quien estuviera a cargo de este examen, hizo una pausa, con un tono que denotaba cierta derrota, no creo que lo hubiera hecho mejor que tú. Hachiman la miró y permaneció en silencio. Horikita continuó. Como mucho, podría haber mantenido unida a la clase D e impedido que todos actuaran de forma temeraria. Pero tomar la iniciativa, incitar a otras clases a cometer errores, eso no podía hacerlo. E incluso esa premisa tendría que basarse en el caso 1, utilizando el método de todos adivinan para obtener puntos y luego la amenaza de pagar las deducciones para controlarlos. Horikita suspiró suavemente. Hachiman guardó silencio durante unos segundos antes de hablar lentamente. En realidad, la clase D tenía posibilidades de aprobar el examen sin problemas. Horikita se sobresaltó un poco. ¿Qué? Se lo confiamos a Koenji, dijo Hachiman. Horikita quedó estupefacto. Koenji Rokusuke. El hombre que hacía lo que le daba la gana y se negaba rotundamente a seguir las órdenes de nadie. Koenji frunció el ceño. ¿Cómo es posible que él? ¿Fuiste a verlo? La interrumpió Hachiman. La expresión de Horikita se tensó ligeramente. Bajó la cabeza, guardó silencio durante unos segundos y luego dijo en voz baja. Sí. Después de que terminó la discusión grupal, fui a buscarlo. Hachiman la miró, con un destello de sorpresa en sus ojos. Le pregunté sobre el grupo mono, continuó Horikita. Me dijo que había dado por terminado el examen para el grupo mono y que tenía toda la razón. Hachiman asintió. Tu iniciativa, hizo una pausa, con un tono que denotaba un raro matiz de elogio, no te pedí que lo hicieras, pero lo hiciste por tu cuenta. Las mejillas de Horikita se sonrojaron ligeramente, pero esta vez no por su estado físico. Apartó la mirada y su voz se volvió aún más baja. Hachiman, al verla así, sintió que una leve sonrisa se dibujaba en la comisura de sus labios. Pero rápidamente recuperó la compostura y su tono volvió a ser serio. Koenji es realmente formidable, dijo. Solo participó en 3 debates grupales y descubrió al miembro más importante del grupo mono. Esto demuestra que su capacidad de observación y perspicacia superan con creces la de la persona promedio. Horikita sintió, esperando a que continuara. Hachiman la miró y habló lentamente. Entonces, ¿crees que solo pudo encontrar al VIP del grupo mono? Horikita quedó atónito. Hachiman continuó. Todas las salas de discusión grupales están vigiladas. Creo que ya lo notaste, pero sabes que cada discusión, cada palabra y cada acción de cada persona, queda registrada. Las pupilas de Horikita se contrajeron ligeramente. Sí, la voz de Hachiman era muy suave, pero cada palabra era clara. Alguien le dio esas grabaciones de vigilancia a Koenji y le permitió verlas. ¿Crees que podría encontrar a los VIP de los otros grupos? Horikita guardó silencio. Su mente trabajaba a toda velocidad, siguiendo esta línea de pensamiento. Grabaciones de vigilancia. La capacidad de observación de Koenji. Los VIP de otros grupos. Mientras sean VIP y ya se conozca su identidad, continuó Hachiman, esa persona no puede permanecer completamente quieta. Por mucho que lo oculte, en algún momento mostrará alguna imperfección. Puede ser una mirada, un tono de voz o un movimiento inconsciente. Hizo una pausa. La gente común no notaría estos defectos. Pero Koenji, él sí. Horikita contuvo ligeramente la respiración. Por fin lo había entendido. Así que, la clase D tenía un atajo para aprobar. Su voz sonaba algo seca. Siempre y cuando consiguiéramos las grabaciones de vigilancia y dejáramos que Koenji las viera, él podría encontrar a los VIP de todos los grupos. Hachiman asintió. Pero eso es solo una hipótesis. Incluso si Koenji descubriera algo, necesitaría la retórica adecuada. Así que, aún requeriría que los estudiantes de la clase D de esos grupos cooperaran con él para confirmarlo. Hizo una pausa.
Esta es una ventaja única para la clase de un genio del nivel de Koenji, no hay muchos en todo el curso. Ayanokuji también podría hacerlo, pero no se le habría ocurrido esto. Horikita guardó silencio durante unos segundos, sorprendida por el plan que había ideado Hachiman, pero negó suavemente con la cabeza. Pero, su tono denotaba un matiz de impotencia, Koenji no lo haría. Hachiman la miró y no dijo nada. Horikita continuó. Desprecia participar en las competiciones de clase. Incluso si consiguiéramos las grabaciones de vigilancia, no estaría dispuesto a dedicar tiempo a verlas. A menos que... Hizo una pausa. A menos que alguien pudiera convencerlo. Ya sea haciéndose amigo suyo de antemano para que esté dispuesto a ayudar, o ofreciéndole suficientes puntos para que sienta que la tarea vale la pena. La comisura de los labios de Hachiman se curvó ligeramente. Horikita Suzune era realmente muy inteligente. Con tan solo una pequeña pista, podía identificar la dificultad más crítica. Y así fue como conseguimos que Koenji se involucrara en la competición de clase, como logramos que pasara a la acción. Esto era algo que una persona común y corriente no podría conseguir. Entonces, Horikita miró a Hachiman, con sus ojos color borgoña llenos de emociones complejas. Si solo dependemos de nosotros mismos, este camino, en realidad no funciona. Todavía soy demasiado débil. Hachiman no respondió. Simplemente la observó en silencio. Horikita sostuvo su mirada por unos segundos y luego suspiró suavemente. Ikigaya-kun, dijo en voz baja, con un tono que denotaba resignación y un sentimiento indefinible. Ser tu oponente es, sin duda, algo muy difícil. Hachiman se sobresaltó ligeramente. Miró a Horikita. En aquel rostro, normalmente frío, se vislumbraba ahora un atisbo de ternura. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, delineando su silueta con claridad. Su cabello negro brillaba suavemente con la luz, y sus ojos color borgoña reflejaban su figura. La brisa marina entraba por la ventana, rozando suavemente las puntas de su cabello. Hachiman sintió de repente que, en ese momento, Horikita Suzune era un poco diferente de lo habitual. ¿Qué ocurre? Horikita notó su mirada e inclinó ligeramente la cabeza. Nada. Hachiman apartó la mirada y tomó un sorbo de café. Solo me preguntaba si esa frase era un cumplido o un insulto. La comisura de los labios de Horikita se movió ligeramente, pero no llegó a sonreír. Supongo que ambas cosas, dijo en voz baja. El silencio volvió a reinar entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Era una especie de entendimiento tácito. El sol seguía brillando y la brisa marina, suave. A lo lejos, sobre el mar, algunas gaviotas sobrevolaban a baja altura, emitiendo graznidos nítidos. Horikita tomó el vaso de agua tibia y dio un pequeño sorbo. El líquido tibio le recorrió la garganta, brindándole una sensación de calidez. Alzó la vista hacia el mar que se veía por la ventana. Sus ojos color borgoña ahora reflejaban una dulzura indefinible. Hachiman la miró, y de repente se le ocurrió una idea. Quizás lo que ella necesitaba no era cambiar, sino encontrar el método que mejor se adaptara a ella. Igual que Koenji. Igual que él. Vámonos, dijo Hachiman, poniéndose de pie. El descanso casi ha terminado. Horikita sintió y se puso de pie junto a él. Los dos salieron del café uno al lado del otro, la luz del sol los iluminaba y alargaba sus sombras. En el pasillo, algunos estudiantes pasaban de vez en cuando. Al verlos, los miraban con curiosidad. Pero a ninguno le importó, y siguieron caminando en silencio. Cuando llegaron a una bifurcación en el camino, Horikita se detuvo de repente. Ikigaya-kun. Hachiman giró la cabeza para mirarla. Horikita alzó la vista, con sus ojos color burdeos serios. Gracias, dijo ella en voz baja. Evidentemente, ella ya entendía que el hecho de que Hachiman le hablara de estas cosas era su manera de repasar la situación con ella. No, mejor dicho, la estaba dejando participar más en el examen para encontrar aspectos de los que pudiera aprender. Hachiman se sobresaltó un poco y luego negó suavemente con la cabeza. No hay de qué. Horikita lo miró y una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Era una sonrisa muy tenue, casi imperceptible, pero sin duda estaba sonriendo. Luego se dio la vuelta y se marchó, con paso ligero pero firme. Hachiman se quedó inmóvil, observando cómo su espalda desaparecía al final del pasillo.
Tras un largo rato, apartó la mirada y siguió adelante. Su teléfono vibró. Lo sacó y echó un vistazo. Era un mensaje de Ichinose. Ikigaya-kun, ¿ya terminaste de hablar con Orikita-san? ¿Necesitas que te guarde algo de cenar? Hachiman leyó el mensaje, y una leve sonrisa apareció en sus labios. Ichinose realmente era como una figura materna. Sin embargo, aunque Ichinose era igual que Miura, Hachiman sentía que no era Yuigama. Entonces, pensó un momento y tecleó rápidamente en la pantalla. No hace falta. Nos vemos luego en el comedor. Capítulo 146. Solo un pequeño contratiempo, Sakayanagi se acostumbrará. Sakayanagi. Hachiman e Ichinose Onami estaban sentados junto a la ventana, con docenas sencillas servidas frente a ellos. Ella removía suavemente la pasta en su plato con el tenedor, aparentemente absorta en sus pensamientos. Ikigaya-kun. Ichinose levantó la vista de repente, con un rastro de curiosidad en sus brillantes ojos. ¿De qué hablaron con Orikita-san esta tarde? Los vi conversando durante un buen rato. Hachiman tomó un bocado de pan, tragó y dijo, hablamos del examen. ¿Y de la clase D? ¿Clase D? Ichinose parpadeó. Hachiman asintió y relató brevemente la conversación que había tenido con Orikita esa tarde. Sobre Koenji, sobre las imágenes de vigilancia y sobre el posible estado de salud limpio que podría haber tenido la clase D. Tras escuchar, los ojos de Ichinose se abrieron ligeramente. Grabaciones de vigilancia, dejar que Koenji las vea, murmuró, con un tono lleno de sorpresa. ¿De verdad existía una solución así? Hachiman tomó un sorbo de su bebida. Es solo una posibilidad teórica. La ejecución real sería extremadamente difícil. Sin embargo, Koenji sí confió en su propia habilidad para encontrar al VIP del grupo mono. Al oír esto, Ichinose guardó silencio durante unos segundos y luego suspiró suavemente. Así que la clase D también tuvo una oportunidad como esa. Su voz denotaba cierta emoción. Sin embargo, Koenji-kun es realmente una persona muy difícil de convencer. Incluso cuando acudimos a él para que finalizara el examen del grupo mono, le pagamos 1.000.000 de puntos y nos pidió una cantidad adicional. Eso sumaba un total de 3 millones de puntos. Sin embargo, los 2 millones adicionales fueron pagados por Ryuen, que quería ganar. Hachiman asintió, sin negarlo. Ichinose lo miró, con un torbellino complejo de emociones reflejadas en sus brillantes ojos. Así que has estado restringiendo a la clase C y reprimiendo a la clase D todo este tiempo, hizo una pausa. ¿Porque lo viste venir hace mucho tiempo? Hachiman negó con la cabeza. No se trataba de ver a través de la ventana. Dejó el vaso sobre la mesa, y su mirada se posó en el mar que se oscurecía fuera de la ventana. Era porque tenía que hacerlo. Hizo una pausa y continuó. La clase se tiene a Ryuen y Shiina. Sus calificaciones no son altas ahora, pero su potencial es enorme. Si no se les pone límites, tarde o temprano se pondrán al día. En cuanto a la clase D, su tono denotaba cierta complejidad. La clase D tiene a Yanokuji y Koenji. Si cualquiera de los dos se esfuerza al máximo, bastaría para cambiar el panorama de todo el año escolar. Ichinose asintió pensativa. Justo cuando estaba a punto de decir algo, recordó otra cosa. Por cierto, Ikigaya-kun. Su tono se tornó serio. Escuché que algo sucedió en la clase de esta tarde. Hachiman la miró. Ichinose continuó. Ayanokuji-kun quería deducir el patrón y obtuvo cierto apoyo de los estudiantes, pero Orikita-san lo detuvo. Finalmente, Hirata-san intervino para mediar, y la clase D descartó por completo la idea de Ayanokuji. La ceja de Hachiman se crispó ligeramente. No dijo nada más. Sabía que Ichinose quería preguntarle algo. Efectivamente, Ichinose continuó. Ikigaya-kun, ¿crees que Ayanokuji-kun realmente quería deducir el patrón? En otras palabras, Ayanokuji también fue engañado y creyó que había un patrón en los VIP. Oh. Ichinose vaciló. ¿O acaso estaba usando este incidente como tapadera para llevar a cabo alguna otra operación? Claramente, estaba pensando en cómo Ayanokuji había intentado que las chicas de la clase se intimidaran a Karuizawa, de la clase D. Hachiman guardó silencio durante unos segundos antes de hablar lentamente. En realidad, creo que hay dos posibilidades.
O bien él también fue engañado por mí y se creyó la tontería del patrón VIP. Oh. Hizo una pausa. Quería confirmar las identidades de los VIP de la clase D y luego seguir manipulando corazones con sus métodos sin escrúpulos. Esa es la parte que no dijiste en voz alta. Al oír esto, Ichino se frunció ligeramente el ceño. Creía haber especulado sobre Ayanokuji hasta el límite, pero Hachiman aún consideraba posible esa posibilidad, lo cual le resultaba un poco inquietante. No pudo evitar preguntar, ¿entonces cuál es la verdad? Pero Hachiman negó con la cabeza. Es imposible estar seguro, dijo Hachiman con un matiz sentimental. O mejor dicho, podrían ser ambas cosas. Se recostó en su silla, con la mirada fija en la lámpara de araña del techo. Luego, le transmitió sus pensamientos más íntimos a Ichinose. La suposición de Ichinose tiene sentido. Si se tratara del Ayanokuji de la historia original, sin duda sería increíblemente poderoso. Empezaría con los estudios de bachillerato a los 4 años, terminaría la universidad a los 6 y sería capaz de derrotar a 10 instructores adultos con sus propias manos a los 9. Al oír la voz interior de Hachiman, Ichino se contuvo ligeramente la respiración. Había escuchado su corazón muchas veces y sabía que Ayanokuji no era simple, pero no esperaba que fuera tan exagerado. Contenido de secundaria a los 4 años. ¿Eso es ser humano? O mejor dicho, ese nivel ya no puede considerarse humano. Y un monstruo como ese solo podía ser igualado por el otro monstruo que Hachiman mencionó en sus pensamientos, Koenji. Sí, solo un genio del nivel de Koenji podría hacerle frente. Al pensar en esto, Ichino se guardó silencio. Las cosas en la clase D eran más complicadas de lo que había imaginado. En ese preciso instante, se oyó un ligero revuelo en la entrada del restaurante. Tanto Hachiman como Ichino se alzaron la vista hacia la fuente del sonido. 2 chicas se acercaban caminando. La que iba delante tenía una hermosa melena larga de color azul violáceo, con las puntas ligeramente rizadas, que brillaban suavemente bajo las luces. Aunque vestía el uniforme femenino reglamentario, irradiaba un aura vivaz y a la vez refinada. Sus ojos eran grandes y miraban hacia allí con una emoción indefinible. Era Morishita Ai, de la clase A. Sin embargo, Morishita ya era un personaje conocido, y Hachiman era inmune a sus encantos. Estaba más interesado en la chica que la seguía. La chica que la seguía llevaba el pelo recogido en una sencilla coleta y rasgos delicados, pero desprendía un aura discreta y reservada. Mantenía la cabeza ligeramente baja, como si temiera ser vista, aunque sus ojos se asomaban entre su flequillo para echarle un vistazo a Hachiman antes de alejarse rápidamente. Yamamura Miki. Hachiman la reconoció de inmediato. La chica que casi no tenía presencia en la historia original, pero a quien Sakayanagi siempre asignaba tareas de vigilancia. Podría decirse que Morishita Ai era una persona poco convencional, del tipo solitaria. Que estuviera con Yamamura, quien activamente intentaba minimizar su presencia, era una combinación verdaderamente inesperada. Morishita Ai se dirigió a la mesa de Hachiman e Ichinose y se detuvo. Su mirada recorrió a ambos, y una sonrisa significativa se dibujó en sus labios. Siempre hay tan buen ambiente en la clase B. Su voz era clara, pero con un tono claramente burlón. El examen aún no ha terminado y ya tienes una cita. El rostro de Ichinose se puso rojo al instante. Agitó las manos apresuradamente, con un tono nervioso. No, no lo es. Solo estamos comiendo algo normal. La expresión de Hachiman permaneció inalterable mientras miraba a Morishita Ai. Tu actitud es un poco demasiado intensa, dijo Hachiman. O mejor dicho, ha ocurrido algo en la clase A. HMPH. La expresión de Morishita Ai se tensó ligeramente. Permaneció en silencio durante 2 segundos y luego suspiró de repente. Ese suspiro contenía una indefinible sensación de impotencia y un atisbo de resentimiento. Mi jefe se escapó, dijo sin rodeos. La ceja de Hachiman se movió ligeramente. La facción Sakayanagi se ha desmoronado. Tras decir esto, Morishita Ai pareció desanimarse, y sus hombros se encogieron ligeramente. Detrás de ella, Yamamura Miki mantenía la cabeza baja, pero el temblor de sus pestañas delataba sus emociones. Hachiman la observaba, con la mente trabajando a toda velocidad. Morishita Ai era miembro de la facción Sakayanagi.
Que ella dijera eso significaba que Sakayanagi había renunciado a su liderazgo. En otras palabras, Sakayanagi se había dado cuenta. No había ningún patrón en los VIP. Y finalmente comprendió que su voz interior la había engañado. En ese caso, Iyori de la clase C también debió haberse dado cuenta. Dado que ambos se dieron cuenta, el resultado del examen ya estaba prácticamente decidido. Es probable que las clases A y C no vuelvan a realizar ataques no autorizados. Fue una lástima, pero prácticamente todo había terminado. Al fin y al cabo, la clase C aún le debía puntos. Si le descontaban demasiados, no podría seguir atacándolos más tarde. Hay que saber cuándo parar. Hachiman apartó sus pensamientos y volvió a concentrarse en Morishita Ai. En la sesión de debate de esta noche, comenzó, tengo algo que decir a los representantes de cada clase. Morishita Ai arqueó una ceja. Estrategias y acuerdos importantes. Debería considerarse un resumen de este examen, dijo Hachiman. En realidad, probablemente sea solo una solicitud para que las 4 clases se adhieran al caso 1 para que las pérdidas no aumenten aún más. Morishita Ai guardó silencio unos segundos y luego asintió. Al darse cuenta de que los VIP no seguían ningún patrón, supuso que la clase A ya había perdido bastantes puntos. Si lograban detener las deducciones y la clase B cesaba sus ataques, sería algo que podrían aceptar. Voy a transmitirlo, dijo Morishita Ai con cierta rigidez. Sin embargo, pronto se detuvo y miró fijamente a Hachiman, con sus ojos azul púrpura llenos de curiosidad y un atisbo de reticencia. Sin embargo, tengo curiosidad. ¿Cómo lograste desviar a Sakayanagi-san del buen camino? Dio un paso adelante, con un tono algo agresivo. Ella estaba tan convencida de que había un patrón, pero ahora siento que no había ningún patrón en absoluto. ¿Cómo lo hiciste? Hachiman la miró y no dijo nada. Naturalmente, no podía decirle la verdad. El hecho de que Sakayanagi pudiera oír sus pensamientos internos, y que los usara para atacar a las clases A y C, era algo innegable. Incluso había descubierto que las chicas podían oír su corazón, y que con solo mencionar el nombre de una chica en su mente, ella lo oiría. Sabiendo esto, se aseguraba deliberadamente de que Morishita Ai no desencadenara esa habilidad. Eso fue una estrategia, dijo Hachiman rotundamente. Oh, Morishita Ai lo miró fijamente durante unos segundos y luego suspiró. De acuerdo. Su tono denotaba un atisbo de impotencia y un respeto a regañadientes. Si no lo dices, no lo dices. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo tras dar 2 pasos. Volvió a mirar a Hachiman, con un rastro de confusión en sus ojos azul violáceos. Se corrigió, con un tono que denotaba cierta amargura. ¿Qué será ahora de nuestra clase A? Ichinose se sobresaltó ligeramente y, de forma inconsciente, miró a Hachiman. Hachiman no respondió de inmediato. Según Morishita Ai, la clase A se había diferenciado de la historia original. En la original, Sakayanagi esperó a que Katsuragi fuera derrotado para ganar la lucha interna, pero finalmente abandonó la clase A. Ahora, Sakayanagi había renunciado a su poder de forma voluntaria. Esto significaba que el representante de la clase A sería Katsuragi. Y Katsuragi jamás abandonaría la clase A. Tenía un sentido de la responsabilidad mucho mayor que Sakayanagi. Así pues, en cierto modo, la clase podría unificarse. Si Sakayanagi detuviera las luchas internas y las traiciones, la clase A podría ejercer un poder aún mayor que en la historia original. Después de todo, el mayor problema de la clase A era la división. Ahora, con la renuncia de Sakayanagi, ese gran problema se había solucionado. Hachiman apartó la mirada y se giró para mirar a Morishita Ai. ¿Quién sabe?, dijo en voz baja. Morishita Ai lo miró, guardó silencio unos segundos y luego suspiró suavemente. Es cierto, murmuró. ¿Quién sabe? Se giró y caminó hacia la puerta. Yamamura Miki la siguió apresuradamente, pero al pasar junto a Hachiman, se detuvo de repente. Sus ojos se asomaron entre su flequillo, mirando tímidamente a Hachiman. Eso, su voz era tan baja que casi era inaudible. Sakayanagi-san, ¿de verdad se rindió? Hachiman la miró, guardó silencio durante 2 segundos y luego dijo, fue su propia decisión. Yamamura Miki se quedó en blanco por un instante, luego bajó la cabeza y emitió un suave mm.
Se dio la vuelta y se marchó, acelerando un poco el paso con respecto a su llegada. Morishita Ai la esperó en la puerta, y pronto ambas desaparecieron al final del pasillo. El restaurante volvió a quedar en silencio. Ichinose se acercó a Hachiman y dijo en voz baja: Ikigaya-kun. Hachiman la miró. Los brillantes ojos de Ichinose reflejaban una compleja emoción. Sakayanagi-san, ¿de verdad se rindió así sin más? Hachiman guardó silencio unos segundos y luego negó con la cabeza suavemente. No lo sé, pero Sakayanagi es propensa a enamorarse. Si se enamora, le resulta fácil abandonar su clase. Sin embargo, ahora mismo no está enamorada, así que no sé qué estará pensando. Pero debería ser capaz de superar un revés como este. Ichinose dejó la frase inconclusa. En el fondo, pensaba que la relación actual entre Sakayanagi-san y Ikigaya-kun probablemente no era muy diferente de estar enamorados. Después de todo, ella creía mucho en su voz interior. Probablemente, estaba muy afectada. Espera. Ichinose se quedó atónito de repente. Se dio cuenta de que, aunque Hachiman había dispuesto que Matsushita-san actuara en el grupo Oveja, haciendo creer a las clases Aisei que Matsushita Chiaki es el VIP del grupo Oveja era cierto, lo que finalmente los llevó a cometer un error al deducir el patrón, eso por sí solo no habría sido suficiente para engañar a Sakayanagi. A menos que Sakayanagi-san también podía oír la voz interior de Hachiman y confiaba plenamente en ella. Pero los pensamientos internos, en realidad expondrían la información de su propia clase. Sin embargo, el resultado fue una gran pérdida para Sakayanagi-san. Podría ser que Ikigaya-kun ya lo supiera y ¿lo aprovechará? En ese caso, sabía también que ella podía oír su corazón. El rostro de Ichino se palideció ligeramente. Pero rápidamente recordó cómo Hachiman acababa de usar su voz interior para enviarle información. Esto significaba que él ya sabía que ella podía oírle, pero aún así estaba pendiente de sus sentimientos y usaba su corazón para comunicarse con ella. Suspiró. Ichinose suspiró suavemente. Realmente era inútil, ¿verdad?